Mi nombre es Juan Carlos Ruiz, soy el gerente comercial de soluciones de TI aquí en iCorp. Tengo ya algunos años de experiencia, primero en la parte operativa, ahora en la parte comercial, sobre toda la parte de soluciones de infraestructura, ¿no? Trabajando proyectos de networking, de servidores, almacenamiento, servicios en la nube, proyectos sobre seguridad de la información, gestión de infraestructura. Y bueno, estaré ahorita aquí dando la bienvenida a esta plática. Y agradecemos mucho que para esta ocasión nos acompañe César Garduño. Él es el General Manager de Securite para Latinoamérica y en esta ocasión nos está compartiendo la información sobre las amenazas que comúnmente o que ahora las amenazas modernas que tenemos para el endpoint y también cómo a través de las soluciones de Securite podemos ayudarlos, ¿no? A contrarrestar estas amenazas. Entonces, en un ratito más le voy a ceder la palabra a César para que nos apoye en el contenido del webinar. Ahora, ya pensando en el porqué de esta plática, por qué ha sido recurrente que en las encuestas nos pidan información sobre seguridad del endpoint y hacemos un poco de reflexión, pues nos damos cuenta que cada laptop, cada servidor, cada dispositivo que está conectado a la red, ya sea interna o a la red a través de enlaces externos, representa un punto crítico, ¿no? Es un punto por el cual puede entrar código malicioso y que puede impactar varias cosas importantes de una organización, como qué cosas podría impactar un ataque a través del endpoint. Obviamente las operaciones, ¿no? Por ahí hemos escuchado, sobre todo en el último par de años, pues muchas noticias, ¿no? Sobre empresas que fueron atacadas, sobre todo con ransomware, y que detuvieron totalmente sus operaciones. Se han creado crisis operativas en empresas de todos los tamaños, en donde en algunos casos dejan sin operar hasta un par de semanas, ¿no? Empresas grandes, empresas de manufactura que, pues todos sabemos, un día para una empresa de manufactura es un impacto muy grande. El dejar de operar un par de semanas, pues es casi una tragedia, ¿no? Entonces, ese tipo de impactos podríamos tener a través de la entrada por un endpoint de un código malicioso. ¿Qué otra cosa nos puede impactar? La reputación de la empresa, ¿no? Por ahí tenemos también, pues, algunas noticias de empresas del sector financiero o algunos gobiernos que han sido también atacados a través de ransomware, en donde hubo filtrado de información, en donde hubo paro de operaciones y la inhabilidad, ¿no? de poder acceder a servicios. Y entonces eso también afecta la reputación. Nuestros clientes, nuestros proveedores pueden decidir no seguir trabajando con nosotros debido a una noticia, ¿no? En donde se dio a conocer que tal vez no estamos haciendo lo suficiente en cuanto a seguridad de la información y que se vio comprometida también la operación de ellos, ¿no? Obviamente el cumplimiento regulatorio, todas las normas que actualmente hay que tengan una relación o que tengan un apartado de seguridad de la información, pues tocan definitivamente la seguridad del endpoint. Y tenemos que las empresas que están operando bajo alguna norma de mejores prácticas o bajo alguna regulación, pues tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Tienen que tener soluciones que los ayuden a proteger el endpoint. ¿Y qué nos puede traer todo esto? Costos financieros por distintas razones, ¿no? Desde el rescate de información, los costos por paro de operación, los costos por asesoría, por consultoría para recuperación de servicios. Pueden ser muchas las maneras en que tengamos impactos financieros cuando somos atacados, ¿no? Y entonces, ¿ahora de qué se trata la protección del endpoint? No solo se trata de tener algo que nos ayude a detectar una amenaza, ¿no? Eso ya se queda como corto, el solo de estar detectando amenazas, sino que tenemos que tener la manera de reducir el riesgo. ¿Qué riesgos queremos reducir? Pues los que tenemos acá arriba, ¿no?
reducir el riesgo de paro de operaciones, los riesgos de afectación a la reputación, los riesgos de incumplimientos regulatorios, lo que puede implicar muchas cosas, también desde costos financieros hasta inhabilitación, ¿no? Para acceder a ciertos clientes y costos financieros, ¿no? Entonces necesitamos herramientas que nos ayuden a reducir este riesgo, que nos ayuden a responder oportunamente a las amenazas. No estamos exentos de que en algún momento, por alguna razón, sí estemos expuestos a una amenaza, entonces que tengamos la posibilidad de responder de manera adecuada y sobre todo de manera oportuna a esas amenazas. Simplificación de la operación. Aquí también buscamos no una herramienta que nos ayude a cumplir estas dos partes de arriba, pero que también implique costos de especialización muy elevados, a lo mejor el tener más personal que esté operando estas herramientas y que eso nos pueda llevar a tener un problemita más, ¿no? Cuando tenemos que gestionar una herramienta que pueda ser muy compleja. Entonces, pues también buscamos, ¿no? Que sean herramientas que simplifiquen, que nos ayuden a simplificar la operación. Y que también permita a los equipos de TI enfocarse en generar valor, ¿no? En realmente estar creciendo con el negocio, en estar apuntalando al negocio y no estar el 100% del tiempo apagando fuegos, sobre todo de temas o de cuestiones o de incidentes relacionados a la seguridad de la información. Entonces, es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Se me olvidó comentarles, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede escribir aquí en el chat. Si tenemos la manera, lo podremos citar en el momento. Si es una pregunta, trataremos de responderla en el momento. O si no, al final de la plática vamos a tener un espacio ahí para preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene incluso una aportación, es muy... pues muy positivo, ¿no? Que también nos den sus aportaciones y también las iremos comentando aquí durante la plática. Entonces, ¿de qué se va a tratar la sesión del día de hoy? La agenda que tenemos. Por un lado es el panorama de las amenazas actuales, de las amenazas modernas. ¿Qué se está haciendo del lado de la ciberdelincuencia para modernizar sus ataques y poder pues ser más efectivos, más eficientes, ¿no? En el momento de tratar de atacar a una empresa. Y veremos cómo inicia un incidente en tiempo real, ¿no? Esta anatomía de un ataque moderno a paso. Veremos también el impacto que se tiene para el negocio de estos ataques y por qué los enfoques tradicionales de seguridad del endpoint ya no son suficientes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para estar protegidos ante estos ataques modernos? Y por otro lado, ¿cómo podemos tener una estrategia moderna de protección? Y también cómo eCorp y las soluciones de Securite nos pueden ayudar a tener esta estrategia moderna de protección. Entonces aquí le voy a ceder la palabra a César, quien nos va a estar apoyando ahorita en el resto de la plática, y les dejo nuevamente el mensaje de que tenemos en el chat una liga que está fija, permanente, para que nos ayuden con una encuesta, que nos ayuden con sus comentarios, y también si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación, la pueden ir escribiendo ahí en el chat. Así es que te cedo la palabra, César, y te agradezco que nos apoyes el día de hoy con esta plática. Muchísimas gracias, primero que nada, a todos por acompañarnos. Gracias también al equipo de iCorp por abrir este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que dejó de ser exclusivamente técnico y que ya está directamente conectado con el tema de continuidad del negocio, ¿no? El tema del phishing, el fraude digital, el uso de la inteligencia artificial por parte de los atacantes que en cada momento están realizando técnicas y tácticas más sofisticadas para lograr sus objetivos. La intención de la sesión no es alarmarlos, no es vender ese miedo. La intención que tenemos es que es una realidad hoy en día. Los ataques han cambiado. Ya hoy un correo malicioso puede estar
perfectamente redactado, puede utilizar lenguaje humano, puede utilizar lenguaje que difícilmente puede ser notado como algo fuera de lo común, y bueno, puede parecer enviado siempre por un proveedor real, puede usar información e inclusive venir acompañado de mensajes por WhatsApp en algunos de los casos, llamadas. Entonces, por eso es que ahora la pregunta que debemos de hacernos ya no es solamente o tenemos un firewall o alguna otra tecnología. Lo que realmente tendríamos que nosotros preguntarnos hoy en día es si tenemos la visibilidad suficiente de todos nuestros activos tecnológicos de la organización, si tenemos control, si tenemos gobierno, si existe una capacidad de respuesta óptima para detectar un ataque antes de que el mismo escale, ¿no? Entonces, esta sesión vamos a revisar cómo se ve un ataque moderno, qué impacto puede tener para una empresa y sobre todo qué tipo de estrategia deberían de considerar las organizaciones actualmente que quieren protegerse sin tener que agregar un cierto nivel de complejidad innecesaria, tanto a nivel... Entonces, empecemos viendo algunos detalles sobre esa situación. Hablando sobre el tema del panorama actual, durante muchos años, cuando hablamos o hablábamos anteriormente de phishing, pensábamos en correos mal redactados, sobre todo esa situación o que tienen algún carácter extraño, errores ortográficos, logotipos que están deformados o mensajes que ya son muy evidentes, ¿no? Por supuesto, para poder aumentar el impacto que están teniendo este tipo de estrategias radicalmente, ¿no? Hoy ya con el tema de inteligencia artificial, un atacante nos puede generar un correo perfectamente escrito, en un tono que sea adecuado, que tenga un lenguaje corporativo, que tenga referencias de proveedores que nosotros conocemos, facturas, reuniones, procesos internos, o incluso en algunos casos muy no tan particulares, nombres reales de colaboradores, ¿no? Entonces, eso hace que el usuario tenga cada vez menos señales visibles para que pueda identificar el engaño. Por eso es que también aquí tenemos que adjuntar a nuestra estrategia otro tipo de formas de trabajarlo, ¿no? A lo mejor el tema de cybersecurity awareness, ¿no? El capacitar también a los usuarios, establecer una capa adicional de defensa a través de ese conocimiento y educación en temas de seguridad, ¿no? Y bueno, además, el ataque ya no se está limitando solamente puede iniciar con el tema del correo, sí, pero ya puede continuar por WhatsApp, puede reforzarse con una llamada telefónica, puede apoyarse en una identidad que ha sido suplantada. Y, por ejemplo, cuando hablamos de voz sintética o deepfakes, que también ya están muy comunes ahorita, que se ven en las redes sociales en todo el tiempo, ya no estamos hablando de algo como muy ficticio, ya no es ciencia ficción, ya es algo que estamos viviendo hoy en día, todos los días. Y bueno, todo estos comportamientos ya nos permiten hablar de técnicas que empiezan a ser utilizadas para presionar, para engañar, para extorsionar, para poder acelerar decisiones, ¿no? Principalmente. El robo de credenciales también es uno de los puntos más críticos hoy en día. Ya para un atacante obtener un usuario y una contraseña es muchísimo más rentable que intentar romper alguna infraestructura, ¿no? Desde cero. Si logra entrar con credenciales válidas que fueron obtenidas a través de otras técnicas, principalmente phishing, muchas veces puede moverse con menos fricción, muchísima menos fricción y con menor probabilidad de ser detectado, que al final también es una de las estrategias principales que se utilizan hoy en día.
Y aquí, pues hay un punto muy, muy importante, ¿no? No se trata de culpar al usuario, ¿no? Todos podemos hacer clic, en realidad ninguno nos salvamos. El usuario es humano, ¿no? El problema que hemos detectado como tendencia es que el problema es diseñar eh, una estrategia de seguridad que asuma que tarde o temprano alguien se... que aún así la organización debe tener controles para detectar, para... Y bueno, para esto, importante mencionar que el error humano no se va a eliminar al 100%. Lo que nosotros vamos a hacer con una buena estrategia es compensar con procesos adecuados, con controles técnicos, con visibilidad, todo esto acompañado de tecnología, por supuesto, y algunas otras ramas importantes en el tema de la estrategia, ¿no? Ahora, voy a dar a la siguiente. César, Sí. perdón que te interrumpa ahorita antes de que cambies. Se está yendo un poquito entrecortado. A lo mejor vale la pena que nos ayudes apagando la cámara y haya prioridad sobre el audio. Sí, 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 perfecto. Gracias, gracias. Gracias. Ok. Ahí. Ok. Bueno, ahora, platicando un poco sobre el tema de la anatomía del ataque, para que podamos entender el tema de ciberseguridad ya moderna, es que un ataque no es un evento único, ¿ok? No empieza y termina con un correo electrónico, normalmente es una cadena, una serie de eventos. Primero llega el correo falso, puede ser una supuesta factura, una notificación bancaria, puede ser un documento compartido, puede ser una solicitud de cambio de contraseña o inclusive un mensaje que aparenta venir de un directivo o un proveedor, porque también se puede dar el caso, ¿no? Al final, pues todos tenemos que, ¿quién no va a seguir lo que dice el director o el proveedor? El problema es que no analizamos qué tan saludable es ese correo electrónico. Ahora, después viene la acción del usuario. Puede hacer clic, descargar un archivo, ingresar sus credenciales en una página falsa o inclusive hasta aprobar una solicitud de cambio de contraseña o de cambio de algún dato que parece 100% legítima, que es una de las cosas que más le importa al atacante. Luego viene el acceso no autorizado. En ese momento ya el atacante ya no está afuera tocando la puerta, ya en este momento ya tiene una llave, ya puede acceder. Esto implica que puede intentar conectarse a servicios internos de la organización, revisar correos, identificar los usuarios con privilegios de administrador, puede buscar documentos sensibles o preparar ya inclusive una segunda fase del ataque, ¿no? Y después viene uno de los momentos que se convierte en el más peligroso de esta anatomía, el movimiento lateral. Aquí el atacante intenta pasar de un equipo a otro. Empieza a buscar servidores, a acceder a recursos compartidos, a elevar privilegios, a preparar el terreno, ¿no? Para que pueda robar información, interrupción operativa o ransomware. Muchas veces en este punto he conocido muchas organizaciones hoy en día que esta exfiltración de información sucede en silencio y las organizaciones están enterándose de la pérdida de información al día siguiente o días después inclusive de que ya se transmitieron gigabytes de información. Entonces, la razón por la que esta lámina es tan importante es porque cada etapa representa una oportunidad en la que ustedes de manera preventiva pueden lograr detectar. Entonces, si detectamos el ataque en el correo, el impacto, por supuesto, es bajo. Si lo detectamos cuando ya tenemos un movimiento lateral,
ya el costo y la complejidad de la situación ya está bastante elevado. Entonces, si detectamos cuando ya hay cifrado o exfiltración, entonces ya estamos en una crisis, ¿no? Ya es una situación en donde ya tenemos las banderas rojas levantadas, ¿no? La idea de esto es que entendamos que el costo de un incidente ya no depende solo del tipo de ataque, sino depende de cuánto tiempo estuvimos o se estuvo avanzando sin que puedan ser detectados, que es el ejemplo que les mencionaba. Ahora, cuando ese ataque previo avanza, ya el impacto deja de ser un tema meramente técnico, ¿no? Ya se vuelve un impacto que es directo para el negocio. Entonces, ya en un punto, cuando el ataque escaló, el primer impacto que vamos a tener visible suele ser la interrupción operativa, ¿ok? Hay equipos fuera de línea, sistemas críticos que son inaccesibles, usuarios que no pueden trabajar, procesos detenidos, la facturación está detenida, la atención a clientes está interrumpida. Entonces, en muchas empresas, inclusive minutos, ya olvidémonos de horas, ¿no? Minutos de caída ya representan un impacto económico que es considerable. E inclusive muchas empresas no tienen todavía cuantificado de qué cantidad puede ser ese daño, ¿no? Y eso también es un gap en el apetito de riesgo que puede tener cada organización. Ahora, después de que ya está la pérdida de información sensible, esto puede incluir problemas también mucho más graves, ¿no? Por ejemplo, puede incluir en esta pérdida de información datos de clientes, información financiera, contratos, expedientes, propiedad intelectual, archivos internos o inclusive información regulada, ¿no? Entonces aquí el problema no siempre es recuperar el archivo. El problema es saber qué información salió, quién la vio, cómo se usó, qué obligación legal o reputacional me va a generar eso como organización. El tercer punto es el daño reputacional, ¿no? La confianza toma años en construirse con clientes, con aliados, con socios, y esto puede deteriorarse muy rápidamente, ¿ok? Clientes, proveedores, socios empiezan a preguntarse si la empresa con quien estoy colaborando tiene los controles adecuados, si la información está segura, si se deben seguir, si pueden seguir operando con normalidad, ¿no? Y finalmente, pues están los costos, ¿no? Los costos de recuperación, la respuesta a incidentes, el análisis forense, horas extra del equipo de TI, restauración de respaldos, consultores externos, gente que está en el manejo de crisis, comunicación de crisis, posibles multas, penalizaciones contractuales. Muchos de estos costos no están presupuestados porque no tenemos, cuando iniciamos un negocio, la mayoría de las empresas no tienen presupuestado esto, no tienen esto, no están preparándose para alguna situación como esta. Entonces, llega en el peor momento, por supuesto, cuando el negocio ya está bajo presión, cuando ya está en una etapa crítica. Entonces, es por eso que el tema de ciberseguridad ya no debe verse como un gesto técnico, debe verse como esa capacidad que tenemos que aportar como especialistas de ciberseguridad en la parte de continuidad operativa. Si se fijan, el tema de ciberseguridad tiene que ver con todo lo que se trabaja en la organización. Entonces, hay que tomar una decisión y decir, bueno, la pregunta no es cuánto cuesta protegerse. La verdadera pregunta preocupante es cuánto cuesta que yo no pueda detectar a tiempo, ¿no? El que yo no tenga un plan estratégico de respuesta, de recuperación. Entonces, si las empresas ya están invirtiendo en seguridad, ¿por qué muchas siguen todavía expuestas? Esa es la crítica. Ahora,
Este es uno de los puntos más importantes de la sesión. Muchas empresas sí han invertido en seguridad, tienen antivirus, tienen firewall, tienen filtros de correo, respaldos, herramientas de monitoreo o algún tipo de control, hablando en el tema de procesos y tecnología, ¿no? Entonces, ¿por qué siguen ocurriendo estos incidentes? La respuesta, no digo que en todos los casos, pero sí en la mayoría, en muchos casos, es que esa inversión está fragmentada, ¿ok? Las herramientas tecnológicas trabajan de una forma muy aislada, no comparten contexto entre sí y no siempre permiten que exista una reconstrucción de la historia completa de un ataque, de la causa raíz del mismo. Entonces, una herramienta puede ver algo en el endpoint, ¿ok? Otra puede ver algo en la red, otra puede tener información del acceso del usuario o el comportamiento de los usuarios, entre otros. Pero si estas señales no se correlacionan, no hablan de alguna manera una de otra, el equipo de TI recibe eventos sueltos, que al final son alertas aisladas, que resulta en ruido operativo en grandes cantidades, que también genera un gap. ¿Okay? Ahora, el resultado de esto que estoy comentando son principalmente puntos ciegos, ¿no? Muchos puntos ciegos. Y cuando ya tenemos esa parte de puntos ciegos, ya el atacante gana tiempo, ¿ok? Entonces, puede permanecer dentro del entorno, dentro de nuestra red, probar credenciales, moverse entre sistemas, ejecutar acciones antes de que alguien tenga suficiente contexto para entender de dónde proviene, cómo fue que sucedió, todo el contexto completo de lo que está pasando. Ahora, también existe una dependencia muy excesiva de controles que a lo mejor ya podemos verlos como tradicionales, ¿no? El antivirus sigue siendo necesario, eso no cabe duda, pero ya cuando hablamos de algo tradicional ya no es suficiente, ¿ok? Ya las amenazas modernas ya no siempre se comportan como un malware clásico, al contrario, por supuesto que siempre están tratando de evadir lo que tradicionalmente ya conocen. Por lo tanto, muchas veces usan credenciales válidas, herramientas legítimas del mismo sistema, scripts, que son un conjunto de instrucciones que se le dan a los sistemas, procesos normales, técnicas que requieren un análisis de comportamiento, ¿no? Por eso el problema de fondo no es solamente tener protección, es tener protección que esté conectada, que tenga visibilidad centralizada y que tenga una capacidad de respuesta a cierto punto. Entonces, una alerta aislada informa, sí, una plataforma integrada nos va a permitir entender todo el contexto, enfocarnos en aquello que realmente merece que pongamos todo nuestro esfuerzo operativo y analítico, porque es ahí donde tenemos que responder con rapidez. Entonces, ¿qué debería de exigir hoy una empresa cuando evalúa su estrategia de ciberseguridad? Eso es súper importante. Cuando una empresa está evaluando su estrategia de ciberseguridad, que muchas veces no reciben algún ejercicio de consultoría o algún asesoramiento adecuado, en este caso no debería preguntar solamente qué producto tiene más funciones o qué hace más, ¿no? La pregunta es, ¿qué capacidades necesito para yo realmente reducir el riesgo de una forma real, ¿no? O sea, correcto. Primero, protección efectiva en el endpoint. El endpoint sigue siendo el primer perímetro práctico de defensa. Siempre lo voy a ver particularmente como una estrategia preventiva. Es el núcleo de la seguridad en el endpoint. Porque ahí estamos teniendo, o ahí convergen, mejor dicho, el usuario, el dato, las aplicaciones y muchísimas veces el primer punto de entrada del atacante, porque todas las máquinas tienen algún cierto nivel de exposición. Segundo, la detección con contexto. No basta con que nosotros tengamos que recibir alertas, ¿no? El equipo necesita todas las veces entender qué pasó, en qué equipo ocurrió, qué usuario estuvo involucrado, qué proceso se ejecutó, qué otros activos fueron afectados, si existe una cadena de comportamiento sospechoso. Todo esto es importante con una sola computadora. Entonces, imagínense la realidad
de un entorno de activos tecnológicos que resulta ser 50 equipos, 100 equipos, 1000 computadores, ¿no? 500 servidores, diferentes escenarios. Tercero, respuesta rápida y automatizada. Cuando tenemos un incidente real, que un incidente es un conjunto de varias alertas que están trabajando con reglas de detección, aquí el tiempo es determinante. Si una amenaza tarda horas en contenerse, el atacante ya tiene ventaja, ¿ok? Porque en este caso, cuando hablamos de cierto nivel de automatización que se llega a través de un nivel de madurez tecnológica adecuado, aquí vamos a ayudar a aislar endpoints, bloquear procesos, detener comportamiento malicioso y reducir el tiempo de exposición, que al final es lo que en primera instancia nos afecta más. Por lo tanto, en un cuarto punto, acceso seguro y controlado. También es súper importante. La seguridad ya no se puede basar solamente en asumir que todo lo que está dentro de la red es confiable, ¿no? Muchos lo pensarán, a lo mejor algunos otros no, ¿no? Pero cuando tenemos, por ejemplo, trabajo híbrido, usuarios remotos, cuando hay proveedores externos de mi organización, cuando tenemos aplicaciones distribuidas, cuando el acceso debe validarse según identidad, dispositivo, contexto y riesgo, ¿no? Ahí ya cambia mucho el panorama. Quinto, la gestión centralizada. El tema de la gestión centralizada es clave, también es una cuestión nuclear de nuestra estrategia. Ahora, la solución debe adaptarse al negocio, eso es sí o sí, es una realidad, debemos de entender el negocio también. No todas las empresas necesitan activar todas las capacidades del primer día, se tiene que tener una puesta a punto gradual, por supuesto, pero sí se necesitan una plataforma que les pueda permitir evolucionar sus niveles de madurez de seguridad y de controles y de visibilidad y de gobierno, ¿no? Para que realmente exista un cambio. Ahora, hablando de madurez en ciberseguridad, nunca la vamos a lograr si compramos todo al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que difícilmente alguien lo va a lograr. Yo pensaría que se logra si nosotros construimos una arquitectura que realmente pueda crecer con el negocio, ¿no? Que tenga ese nivel de flexibilidad. Entonces, con estos criterios podemos ya ordenar la defensa en lo que yo pienso son perdón. ¿Okay? El enfoque moderno, que son esos 5 bloques de protección integrada, aquí nosotros buscamos resumir en esta lámina el enfoque que recomendamos, ¿ok? Ya el tema de defensa moderna ya no debe verse como una herramienta, digamos, aislada, ya debe verse como una arquitectura que esté conectada entre sí, ¿ok? El primer bloque siempre va a ser la protección del endpoint, ¿ok? Es la prevención que existe en cada uno de los dispositivos que están en mi organización, cuando hablamos de laptops, desktop, servidores, equipos donde el usuario trabaja todos los días, en resumen, ¿ok? Aquí buscamos bloquear amenazas que ya son conocidas, sí, reducir la superficie de ataque y proteger el punto donde normalmente inicia el incidente, ¿ok? El segundo bloque es detección y respuesta, ¿ok? Cuando hablamos de detección y respuesta, que puede ser EDR, EDR, Endpoint Detection and Response, o XDR, que es Extended Detection and Response, dependiendo de la necesidad de la organización, es la estrategia que vamos a elegir. Aquí ya no hablamos solamente de la parte de prevención, ¿ok? Aquí ya hablamos de observar comportamiento. ¿Cuáles son los procesos que se ejecutaron? ¿Qué conexión se intentó abrir? ¿Qué archivo cambió? ¿Qué usuario está involucrado? ¿Hay señales de algún movimiento lateral? Toda esta información es importante, por eso es que este bloque nos permite detectar lo que una protección tradicional puede no ver, en la mayoría de los casos, ¿no? Dependiendo de cómo va la narrativa que ustedes mismos viven en su organización
en el día a día. Ahora, el tercer bloque es visibilidad de amenazas. Cuando hablamos de ciberseguridad, lo que no se ve no se puede proteger. Entonces, necesitamos inteligencia de amenazas, necesitamos contexto, necesitamos priorización, necesitamos capacidad de entender si una alerta es un evento aislado o ya es parte de una campaña que está siendo mucho más amplia, desarrollada con estrategia y algo muy focalizado para realizar afectación a nuestra organización. Entonces, es importante esa parte de visibilidad. ¿Okay? El cuarto bloque es acceso seguro con ZTNA. Cuando hablamos de cero, vayamos a desconfiar de las personas, aunque deberíamos a veces, ¿no? Significa validar cada uno de los accesos con base en identidad, que tú eres quien dice ser, que el dispositivo es el que yo permití que pueda ingresar, que está ubicado en el lugar donde yo puedo permitir que pueda ingresar, la postura de seguridad y el contexto. Entonces, cuando hablamos de un entorno híbrido, que no es estrictamente necesario que exista ZTNA o estrategia con ZTNA en un entorno híbrido, puede ser que no sea así, esto se vuelve muy crítico, ¿no? Esta parte es crucial también. El quinto bloque es gestión centralizada. Aquí es donde todo se vuelve operable. Entonces, una arquitectura puede ser muy poderosa, pero si llega a ser compleja de administrar, el equipo no la va a aprovechar. Eso es una realidad. Entonces, la gestión centralizada nos permite el tema de visibilidad, control y respuesta. Punto. Tiene que reducir ese gap, ese riesgo. El valor real está en que estos bloques que yo acabo de mencionar funcionen conectados. ¿Okay? Cuando se integran, ya la organización donde estoy implementando mi estrategia deja de reaccionar tarde, ya empieza a funcionar de una manera preventiva, de una manera donde anticiparse es la mejor estrategia, ¿no? Es la mejor opción. Entonces, la integración, lo que yo estoy impulsando más, es que esa integración no es un lujo, no es un lujo técnico, es lo que en realidad convierte esos eventos aislados, que anteriormente los veíamos aislados, en inteligencia o información de inteligencia accionable, es decir, que nos permite tomar de... Si llevamos este marco a acciones concretas, digamos que en una implementación práctica, como lo puse en esta lámina, hasta aquí, bueno, ya hablamos de estrategia, ¿no? Ahora, ¿cómo lo bajamos nosotros a la práctica? Bueno, primero, protegemos cada endpoint, no solamente los equipos de la oficina, también equipos remotos, usuarios móviles, servidores, dispositivos que muchas veces quedan fuera del alcance porque no están conectados permanentemente a la red corporativa. Segundo, vamos a detectar comportamiento anómalo. Las amenazas modernas pueden estar utilizando ya técnicas que no se ven como un malware tradicional, que eso va a ser en la mayoría de los casos actuales. Y bueno, debido a esto, es muy importante que podamos analizar patrones, ¿no? Procesos inusuales, conexiones sospechosas, el uso anormal de credenciales, ejecución de scripts, cambios masivos en archivos o intentos de comunicación con destinos que no son habituales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tercer punto para la práctica es responder antes de que tenga que escalar. Este punto es crítico porque es lo que evoluciona la situación, ¿no? Entonces, no se trata únicamente de que tengamos que recibir una alerta, sino de poder actuar, ¿no? Aislar un equipo, detener un proceso, bloquear una amenaza, cerrar una sesión, impedir que el atacante siga avanzando, ¿no? A veces inclusive hasta cambiar las credenciales de inicio de sesión, eliminar usuarios administradores, ¿no? El cuarto, para el tema de implementación práctica, controlar el acceso con Zero Trust.
¿Por qué? Porque no todo usuario debe acceder a todo recurso que tiene la organización, ¿no? Sobre todo desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Entonces, el acceso con el paradigma de ZTNA debe ser contextual, debe ser validado y, por supuesto, limitado según el riesgo, ¿no? Eso es parte de lo que nos recomienda la estrategia de ZTNA. Quinto, centralizar visibilidad y reducir la fricción operativa. ¿Por qué digo esto? Porque ya la seguridad no puede convertirse en una carga operativa que resulte ser imposible para el área de TI. Muchas organizaciones hoy en día no tienen un área de seguridad de información o de ciberseguridad, o no tienen un SOC, un centro de operaciones de ciberseguridad, ¿no? La persona o las personas del área de TI también se tienen que encargar del tema de seguridad, ¿no? O también ven el tema de redes, también ven el tema de infraestructura, ven de todo, ¿no? Entonces, si se llega a dar ese escenario, pues el objetivo es que el equipo tenga una visión clara, priorizada y que sea accionable para... La mejor estrategia que yo podría decir más sofisticada, ¿no? En una presentación, ¿no? Como lo pensaríamos, más bien es la que el equipo realmente puede operar todos los días, ¿no? Por eso es tan importante que podamos conocer esos dolores que se pueden tener en la organización, ¿no? ¿Cuáles son los retos principales? Entonces, con esa lógica, vamos a ver cómo Securite ayuda a implementar este enfoque, que es lo importante, ¿ok? Securite está diseñado justamente para ayudar a las empresas a que puedan construir esta defensa de forma integrada y sin que tengamos que agregar algún tipo de complejidad que al final resulte innecesaria, ¿no? En la base tenemos la acción centralizada, que nosotros lo manejamos con la tecnología, bueno, con la estrategia de Centralized Security Management. Esto es fundamental para nosotros porque nos permite operar la seguridad desde un punto de control unificado, ¿no? Encima encontramos capacidades como EMM, que es Enterprise Mobility Management, para la gestión y seguridad de dispositivos móviles, que comúnmente también... aquí estamos hablando de Android y iOS, es decir, toda la parte de movilidad que no tenemos gobierno, y algo especialmente relevante en el tema de movilidad son YOD o Bring Your Own Device o trae tu propio dispositivo. ¿Okay? Luego está ZTNA, que permite asegurar el acceso a aplicaciones de la organización y recursos bajo un enfoque de cero trust o cero confianza. Entonces, esto es especialmente importante cuando los usuarios ya no están todos dentro de una oficina, ni tampoco conectados desde una red controlada, o que simplemente tengo una aplicación privada que no quiero publicar, o tengo una aplicación pública que no está protegida en un entorno expuesto, ¿no? O inclusive hasta con una aplicación SaaS, ¿no? Después tenemos XDR, ¿ok? XDR nos va a permitir correlacionar señales entre endpoints, ingesta de datos de red, ingesta de datos de nube y otras fuentes tecnológicas de ciberseguridad. ¿Para qué? Para que precisamente esa parte de extenderme visibilidad me pueda ayudar a entender mejor el contexto de un ataque, que puede llegar a través de diferentes frentes, ¿no? Entonces, si yo tengo más información para entender el contexto del ataque, ya sobre esa capa, ya podemos encontrar también EDR, que nos va a llevar a la parte de detección y respuesta ya basada en el comportamiento que se tiene en el endpoint. Y la parte superior, que está el EPP, que sigue siendo, por supuesto, la parte esencial como protección preventiva en cada uno de los dispositivos. Entonces, lo importante aquí es no ver esas capacidades como piezas
que están desconectadas, ¿no? El valor que nosotros proponemos está en que comparten cada una contexto. Además de compartir contexto, hablamos de telemetría, de logs, de operativo. Entonces, eso permite que una empresa pueda comenzar con lo que necesita hoy, ¿no? Ejemplo, hoy requiero EPP, pero ya entendí que ya no me es suficiente, pues quiero evolucionar a EDR. Podemos crecer en conjunto con el negocio hacia una postura más madura sin tener que reconstruir toda la estrategia desde cero, ¿no? Esa parte de adopción queremos que sea lo más fácil posible, ¿no? Ahora, algo que sí es importante mencionar es que no todas las empresas necesitan activar toda la arquitectura el primer día, ¿no? Ya lo mencionábamos hace un momento. Lo que sí necesitan es tener una plataforma que les permita avanzar sin quedar terminen aisladas, ¿no? Entonces, ahora, lo que me gustaría aquí es que podamos revisar qué valor práctico entregan estas capacidades en el día a día, ¿no? ¿Cuál es el valor real, lo que Securite hace en la práctica? ¿Ok? Cuando hablamos de valor real, no me estoy refiriendo solamente a tener funcionalidades en una ficha técnica, ¿no? En realidad no es lo que estamos buscando. Me refiero a qué puede hacer la organización cuando ocurre alguna situación sospechosa. ¿Okay? La evaluación contextual de eventos, que es algo clave para el tema de investigación. Aquí nos vamos a permitir correlacionar telemetría, es decir, traer todos esos eventos de seguridad, juntarlos, analizarlos, trabajarlos, para poder diferenciar entre lo que es ruido y lo que es una amenaza real. Por eso existen los niveles de criticidad, el nivel de prioridad que le voy a dar. Entonces, cuando hablamos de seguridad, demasiadas alertas que no tienen nada de contexto van a terminar saturando mis equipos, ¿no? Mi forma central de verlo. Entonces, la clave es que podamos priorizar lo que realmente nos importa, ¿no? Ahora, ¿de qué otra forma lo aplicamos? En la parte de respuesta automatizada en tiempo real. Aquí vamos a actuar sin esperar a que todo dependa de una intervención manual, que por supuesto siempre lo vamos a necesitar, pero poniendo como ejemplo, si un equipo muestra un comportamiento, digamos, compatible con ransomware o que tiene un comportamiento que está relacionado con el secuestro de información o ejecución anómala de lo mismo, la plataforma puede activar acciones de contención de manera inmediata, ¿no? Por eso es que todo esto que estamos recibiendo como ingesta de datos es importante. Ahora, los datos históricos son importantes porque no todos los compromisos se detectan en el momento exacto en el que van a ocurrir, ¿ok? A veces una empresa descubre una señal, necesita investigar hacia atrás, desde cuándo, qué otros equipos estuvieron involucrados, qué usuario ejecutó la acción, ¿no? El tema del acceso contextual con Zero Trust, que también nos va a ayudar a reducir el riesgo de credenciales comprometidas, ¿no? Y finalmente, algo de lo cual ya no nos vamos a poder librar, el tema de la inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo, vamos a utilizarlo para optimizar toda nuestra labor de seguridad, porque nos va a ayudar a poder detectar amenazas desconocidas, pero sobre todo el comportamiento, que es lo que nos va a decir qué es lo que quiere realizar el atacante como objetivo final. Entonces, no necesariamente dependemos de una firma. Ahora, hablando de la diferenciación, aquí este punto es muy relevante para cuando son empresas medianas, ¿no? Ya hoy los atacantes no solo van a apuntar a grandes corporaciones, ya las empresas SMB y mid-market, datos valiosos, ¿no? Muchas veces no tiene que ver con el tamaño, más bien tienen clientes importantes, operan cadenas de suministro,
muchas veces tienen acceso a organizaciones más grandes, ¿no? El reto es que no siempre cuentan, como ejemplo, con un SOC interno, equipos amplios de ciberseguridad, tienen presupuestos o que tengan presupuestos ilimitados, eso la verdad es difícil de encontrar. Por eso es que la solución correcta debe compensar esa diferencia, ¿no? Entonces, si hablamos de menor complejidad operativa, como lo mencioné, significa que brincando es una plataforma integrada que nos va a reducir toda esa carga operativa, ¿no? Mucha visibilidad, respuesta mucho más rápida, eso va a reducir muchísimo el tiempo entre detección y contención, eso es súper importante. Cuando hablamos de ciberseguridad, pues el tiempo es fundamental. Y pues aquí la estrategia también con la que vamos a utilizar esos minutos, pues nos pueden marcar la diferencia, ¿no? Entre algo que resulta en un incidente contenido a una interrupción mayor, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar alineado entre seguridad y negocio, que significa que la tecnología, pues, nos va a proteger, ¿no? ¿Ok? Ahora, algunos casos de usos, el primer caso, el más tradicional y que siempre va a continuar existiendo, un clic en un correo malicioso, ¿no? Donde un colaborador recibe un correo que es bastante convincente, ¿no? Aquí nos podemos ayudar de EDR, donde vamos a observar qué comportamiento generó ese archivo, ¿no? ¿Qué fue lo que mandó a llamar de mi equipo? Acceso sospechoso fuera de horario, eso también lo podemos detectar, por ejemplo, con ZTNA, o equipos remotos que necesitan acceso seguro, donde ya vamos a hacer la estrategia principal de ZTNA es sustituir una VPN, ¿no? Donde el acceso no se tiene tan granular como lo tenemos con la estrategia de Zero Trust, ¿no? También, por ejemplo, la parte de contención antes de un ransomware. Aquí cuando hablamos de, este escenario también es de los comunes, el más crítico. Entonces, si un endpoint empieza a mostrar comportamiento anómalo, ahí hay alguna situación. Y bueno, implementar una estrategia moderna de ciberseguridad no se trata, ¿no? Se trata de que podamos entender el entorno, cuáles son las prioridades, las restricciones operativas, el presupuesto, los riesgos más importantes, el nivel de madurez actual que tiene la organización, ¿no? Y aquí es donde iCorp aporta un valor fundamental en conjunto. Primero, porque en la evaluación del entorno actual, no todas las empresas tienen las mismas brechas ni los mismos riesgos, por supuesto. Algunas necesitan fortalecer el endpoint, otras necesitan visibilidad, otras tienen un reto muy fuerte en el tema de acceso remoto, otras necesitan responder mejor ante incidentes por algún tema en particular, ¿no? Segundo, iCorp puede ayudar a recomendar el enfoque adecuado que ustedes vayan a necesitar. Esto es muy importante. No se trata de vender lo mismo todos los días, ¿no? Se trata de que podamos definir qué es lo que hace sentido para cada una de las organizaciones. Tercero, está el acompañamiento técnico y comercial. Ya la ciberseguridad no termina cuando emitimos una cotización o cuando se entrega una licencia. La diferencia está en el tema de implementación, la puesta a punto, que sea una configuración óptima, cómo está haciendo la adopción de la solución, cómo planeamos evolucionar en el tiempo, ¿no? Cuarto, iCorp puede ayudarles a articular los siguientes pasos internamente. Muchas veces el área de TI entiende perfectamente el riesgo, eso no cabe duda, pero necesita ayudar a dirección, a finanzas, a operaciones, al resto de la mesa de directivos a comprender por qué esta situación es prioritaria, ¿no? Ese acompañamiento es
100% clave, ¿no? La tecnología correcta es importante, sí, pero el socio correcto es lo que realmente va a convertir esa tecnología en algo que para ustedes es una estrategia operativa, ¿no? Entonces, ya para ir terminando con esta parte de la presentación, después de revisar el panorama, la anatomía del ataque, el impacto en el negocio, el enfoque moderno en el tema de la defensa, el siguiente paso natural no es comprar algo de inmediato, ¿no? El siguiente paso es entender dónde está parada su organización. Por eso nosotros, en conjunto con iCorp, podemos acompañarles en un diagnóstico inicial, donde la idea es que podamos revisar su entorno actual, entender o identificar cuáles son las brechas relevantes, qué es lo que ustedes, o priorizar qué debería atenderse primero, ¿no? También podemos realizar una conversación ejecutiva. El equipo técnico ya tiene cierto nivel de claridad, pero que a lo mejor necesita alinear a la dirección o a otras áreas del negocio sobre cómo está impactando esto. Ahora también, otra opción es que podamos ver una demo técnica que sea muy práctica de las soluciones de Securite, ¿no? Ver la plataforma en vivo, cómo ayuda más que leer una ficha técnica, ¿no? Podemos mostrar cómo se ven los escenarios de riesgo, podemos ver también el tema de gestión y detalles muy particulares, ¿no? Y luego ya finalmente podemos trabajar juntos en una revisión de prioridades. No todo se tiene que resolver al mismo tiempo, eso es una realidad. Lo importante es una hoja de ruta que sea alcanzable, qué es lo que vamos a proteger primero, qué riesgo vamos a reducir primero, cómo vamos a avanzar de manera muy ordenada en el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la invitación es sencilla, hablen con el equipo de iCorp para poder una demostración. Paso no tiene para ustedes ningún compromiso, pero puede ayudarles, por supuesto, a tener mucha más claridad sobre la postura actual que ustedes tienen, ¿no? Con esto cerramos la parte principal. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas y... ¿Ok? Entonces, sí, adelante, Juan Carlos. Sí, muchas gracias, César. Estuvo muy interesante la plática, de mucho valor. Te agradecemos que nos hayas apoyado como ponente el día de hoy. Y sí, como lo comentabas, ¿no? Pues, los que estén interesados en algo de lo que se platicó durante esta sesión, nos pueden contactar y podemos tener una sesión 1 a 1 donde nos podría estar acompañando también César y hacer esta especie de diagnóstico, ¿no? Y ver o tratar de detectar en dónde pudieran tener debilidades y ver cómo los podemos ayudar a irlas fortaleciendo. También les recuerdo, está la liga aquí en el chat para que nos ayuden con sus comentarios sobre la plática, sobre si hay interés en que los contactemos o también sobre si hay interés en algún otro tema para futuras pláticas. Nos pueden dejar ahí sus comentarios y también ahorita abierto el chat para si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna aportación, con todo gusto lo podemos comentar. Así que adelante si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Pregunta por ahí, Alex, dice, ¿esta herramienta o estrategia aplica para servidores Windows y Linux? Sí, Alex, la respuesta es sí, aplica para Windows, Linux y Mac en una matriz de compatibilidad bastante amplia. Gracias. ¿Alguien más iba a comentar algo por ahí? Perdón, escuché, ya corté a alguien. Aquí hay otra pregunta, César. Dice, si tengo Kaspersky, en cuanto a costo, en porcentaje, ¿hay diferencia y cuentan con soporte técnico en México con tiempos de respuesta? Ok. Para poder hacer una migración de una solución a otra, por supuesto, tenemos que encontrar
cuál es la solución que se adapta a lo que actualmente están utilizando y, por supuesto, poder ofrecer algún valor agregado, además de lo que nosotros traemos como diferenciador, para que esa migración pueda ser sin problemas, ¿no? ¿Tenemos soporte técnico en México? Sí, tenemos prácticamente horario, tenemos a nivel de oficina central 24/7/365 en inglés. Si hay alguna situación que es fuera de lo común o tradicional, muy estructurado, tenemos un área de calidad, tenemos un área de desarrollo, un área de programación, tenemos el manejo de los incidentes, tenemos un laboratorio. La verdad es que tenemos muy buenos recursos en ese aspecto. El tiempo de incidente.